Hay viajes que terminan en cuanto un avión toca la tierra, pero existen otros que, por alguna razón, parecen quedarse suspendidos en el tiempo, esperando la oportunidad para completarse. Esta es la historia de Ricardo, un taxista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara que, durante una madrugada aparentemente normal, recogió a un pasajero cuyo vuelo, según los registros oficiales, jamás llegó a aterrizar. Sean bienvenidos a mi expediente oculto, donde cada noche abrimos un caso que quizás siempre debió permanecer cerrado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Desde hace más de 12 años trabajo como taxista autorizado del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Nunca he manejado plataformas. Nunca he trabajado en otro sitio. Toda mi jornada transcurre entre la terminal, la fila de taxis y los distintos destinos a los que llevo pasajeros durante el día y la madrugada. Con el tiempo, uno aprende a leer el ritmo del aeropuerto. No hace falta mirar el reloj para saber si acaba de aterrizar un vuelo internacional o uno nacional. Basta con observar la cantidad de equipaje, la prisa con la que camina la gente o la fila que comienza a formarse frente al módulo de los taxis. Mientras esperamos nuestro turno, solemos mirar constantemente las pantallas de llegadas. No por curiosidad, sino porque de eso depende nuestro trabajo. Si un vuelo viene retrasado, sabemos que tendremos que esperar más tiempo. Si llega un avión grande, la fila avanzará más rápido. Si cancelan alguna llegada importante, la noche suele volverse mucho más lenta. Recuerdo perfectamente la madrugada en que ocurrió todo. Era finales de noviembre. Hacía bastante frío. Llevábamos varios minutos comentando entre los compañeros que un vuelo procedente de Tijuana venía acumulando casi una hora de retraso. Las pantallas seguían anunciándolo, así que todos esperábamos que en cualquier momento comenzaran a salir los pasajeros. Finalmente, la fila de taxis empezó a avanzar. Uno por uno fuimos acercándonos al área donde asignan los servicios. Cuando llegó mi turno, un empleado del módulo me indicó que un pasajero acababa de solicitar un traslado. Tomé el comprobante, avancé unos metros y ahí lo vi. Era un hombre de aproximadamente 50 o 55 años. Vestía pantalón oscuro, saco gris, zapatos perfectamente limpios y llevaba únicamente un portafolio negro. Me llamó la atención que no trajera maleta, pero tampoco me pareció extraño. Muchos pasajeros viajan únicamente con equipaje de mano. Me acerqué para ayudarlo. Él me saludó con una sonrisa muy amable. Buenas noches, gracias por la espera. Guardé su portafolio en la cajuela. Subió al asiento trasero y, antes de arrancar, confirmé la dirección. Era una colonia tradicional de Guadalajara, a unos 20 minutos del aeropuerto. Durante los primeros minutos, ninguno habló. El hombre observaba la ciudad por la ventana, como si llevara mucho tiempo sin verla. Después rompió el silencio con una frase que, en ese momento, me pareció completamente normal. Qué diferente se ve todo desde la última vez que estuve aquí. Le respondí que el aeropuerto había cambiado mucho durante los últimos años. Sonrió mientras seguía mirando las luces de la avenida y dijo algo que, sin saberlo, sería el primer detalle que más tarde volvería una y otra vez a mi memoria. Sí, extraño la terraza desde donde uno podía ver despegar los aviones. Mientras avanzábamos por la carretera que conecta el aeropuerto con la ciudad, el hombre continuó mirando por la ventana. No tenía prisa, no revisaba el teléfono, ni preguntaba cuánto faltaba para llegar. Era el tipo de pasajero que uno recuerda porque transmite una tranquilidad poco común, sobre todo después de un vuelo nocturno. Después de unos minutos volvió a hablar. Antes todo esto estaba mucho más oscuro. Coincidí con él mientras seguía conduciendo. Era cierto. En los últimos años se habían construido nuevas vialidades, hoteles, plazas comerciales cerca del aeropuerto. La zona había cambiado muchísimo.
Él sonrió con cierta nostalgia, como si estuviera comparando cada paisaje con un recuerdo muy antiguo. Poco después comenzó a hacer comentarios sobre la terminal. No preguntaba, recordaba. Mencionó una cafetería que, según él, estaba justo frente al área de llegadas nacionales. Después habló de una pequeña terraza donde las familias podían despedirse de los pasajeros viendo despegar los aviones. Confieso que varias de las cosas que describía no me resultaban familiares. Pensé que quizás hablaba de muchos años atrás. Le respondí que el aeropuerto había sido remodelado varias veces. Él soltó una risa discreta. Eso explica por qué ya no reconocí casi nada. La conversación continuó de manera completamente natural. Me preguntó si llevaba mucho tiempo trabajando ahí. Le respondí que más de una década. Entonces comentó algo que llamó mi atención. Debe haber visto regresar a mucha gente. No supe qué responder. Era una frase sencilla, pero la manera en la que la dijo hizo que sonara diferente. Como si regresar a casa fuera mucho más importante que cualquier otro viaje. Después volvió a guardar silencio, y el resto del trayecto transcurrió escuchando únicamente el sonido del motor. Llegamos a una colonia de casas antiguas, muy cerca del centro de Guadalajara. Las calles estaban completamente vacías. Nos detuvimos frente a una vivienda de una sola planta, perfectamente cuidada. Había macetas junto a la entrada. Una lámpara permanecía encendida en el porche. El hombre sacó el dinero con absoluta calma. Pagó exactamente lo que marcaba el taxímetro. No pidió cambio. Antes de bajar, tomó su portafolio y me dijo una última frase. Muchas gracias. Mi esposa lleva mucho tiempo esperándome. Le respondí que tuviera buena noche. Lo vi caminar hasta la puerta, sacó una llave, entró a la casa y cerró detrás de él. Esperé unos segundos antes de arrancar. Era una costumbre. Nunca me gustaba retirarme hasta asegurarme de que el pasajero hubiera entrado sin problema. Después regresé al aeropuerto convencido de que acababa de realizar un servicio completamente normal, sin imaginar que unas horas más tarde descubriría que aquel servicio jamás debió haber ocurrido. Cuando terminé el servicio, regresé directamente al aeropuerto. Todavía faltaban varias horas para que terminara mi turno. Estacioné el taxi en la zona asignada. Me formé nuevamente en la fila y seguí trabajando como cualquier otra madrugada. No pensé más en aquel pasajero. Era un turno completamente normal. O al menos eso creía. Poco antes del amanecer, varios taxistas acostumbrábamos reunirnos en una pequeña cafetería cerca del aeropuerto. Mientras desayunábamos, solíamos comentar cómo estuvo la noche, qué vuelos llegaron tarde, cuáles trajeron más pasajeros y cuáles fueron cancelados. Aquella mañana la conversación giró precisamente alrededor del mal clima que había afectado varios vuelos del norte del país. Sin darle demasiada importancia, comenté: el vuelo de Tijuana terminó llegando con casi 2 horas de retraso. Los 3 compañeros que estaban conmigo levantaron la vista al mismo tiempo. Uno de ellos frunció el ceño. ¿Cuál vuelo? Respondí mencionando el número que había visto anunciado en las pantallas durante la madrugada. Hubo un breve silencio. Después uno de ellos sacó su teléfono. Entró a la aplicación donde solemos consultar las operaciones del aeropuerto. Buscó el número y volvió a mirarme. ¿Ese vuelo nunca llegó? Sentí que sonreía por pura incredulidad. Pensé que estaba confundiendo la fecha. Le respondí que yo mismo había recogido a un pasajero previamente de ese vuelo. Entonces giró la pantalla hacia mí. Ahí aparecía claramente la información. Cancelado. El avión nunca había despegado de Tijuana debido a las condiciones meteorológicas. Intenté encontrar una explicación inmediata. Les dije que seguramente el pasajero había llegado en otro vuelo y simplemente se había confundido. Uno de mis compañeros dijo que sí, era una posibilidad.
Sin embargo, había algo que seguía molestándome. Yo recordaba perfectamente haber visto las pantallas anunciando aquella llegada durante buena parte de la madrugada. Incluso todos habíamos esperado ese vuelo porque traería bastantes pasajeros. Si realmente estaba cancelado, ¿por qué ninguno de nosotros había notado el cambio? Durante los siguientes días traté de olvidarlo. Me convencí de que había sido un error de información, quizá una confusión provocada por el cansancio. Pero la duda seguía ahí. Cada vez que pasaba frente al módulo de información del aeropuerto, recordaba al hombre del portafolio. Su tranquilidad, la conversación sobre la antigua terminal y aquella frase antes de despedirse. Mi esposa lleva mucho tiempo esperándome. Una semana después, aprovechando un momento en el que no había muchos pasajeros, decidí acercarme al mostrador de atención. Pregunté discretamente por el historial de aquel vuelo. La empleada revisó el sistema durante unos segundos. Después respondió con absoluta seguridad: ese vuelo fue cancelado antes de despegar. Nunca hubo pasajeros llegando a Guadalajara esa madrugada. Salí del edificio sintiendo un peso extraño en el estómago, porque si eso era cierto, entonces la pregunta ya no era ¿de qué vuelo había bajado aquel hombre? La verdadera pregunta era ¿a quién había llevado yo hasta su casa aquella noche? Durante varios días intenté convencerme de que todo tenía una explicación. Pensé que quizás el pasajero había salido de otra terminal, que había confundido el origen de su vuelo, o que simplemente mi memoria estaba mezclando varios viajes de aquella noche. Pero había un detalle que seguía regresando una y otra vez: la dirección. La recordaba perfectamente, no porque fuera una casa especial, sino porque estaba ubicada en una colonia donde pocas veces me tocaba llevar pasajeros. Una tarde, al terminar mi turno, decidí pasar por ahí. No buscaba demostrar nada, solo quería quitarme aquella duda de encima. La casa seguía exactamente igual. Las mismas macetas, la misma lámpara sobre la entrada. Incluso el número coincidía con el que aparecían los comprobantes del servicio. Permanecí unos segundos dentro del automóvil. Finalmente bajé. Toqué la puerta. Después de unos instantes salió una señora mayor. Me saludó con mucha amabilidad. Le pregunté si ahí vivía un hombre llamado Arturo. Era el nombre que aparecía en el recibo del taxi. La expresión de la señora cambió por completo. Permaneció en silencio. Luego respondió con voz muy baja: sí, era mi esposo. Sentí un enorme alivio. Pensé que por fin todo tenía sentido. Le expliqué que unos días antes lo había llevado desde el aeropuerto. Esperaba que sonriera o que me dijera que había llegado de viaje por sorpresa, pero ocurrió exactamente lo contrario. La señora bajó la mirada, volvió a entrar a la casa sin decir una palabra. Regresó sosteniendo un portarretratos. Me lo entregó. Era el mismo hombre, la misma sonrisa, la misma mirada, el mismo saco gris que recordaba haber visto aquella madrugada. Entonces dijo algo que todavía hoy me cuesta trabajo repetir. Mi esposo perdió la vida hace 17 años. Venía de regreso de un viaje de trabajo. Su vuelo debía llegar desde Tijuana, pero nunca pudo volver a casa. Sentí que el cuerpo se me entumecía. No encontraba ninguna explicación. Solo podía mirar aquella fotografía. Antes de irme, la señora añadió una última frase: lo único que siempre me dolió fue no haber podido recibirlo en el aeropuerto. Durante años imaginé cómo habría sido verlo cruzar esas puertas una última vez. Le di las gracias, subí al taxi y permanecí varios minutos sin poder encender el motor. Han pasado varios años desde entonces. Sigo trabajando en el aeropuerto. Sigo esperando pasajeros todas las noches. Y continúo mirando las pantallas de llegada casi por costumbre. Nunca volví a ver a aquel hombre. Pero hay algo que cambió para siempre. Cada vez que anuncian la cancelación de un vuelo, levanto la vista casi sin darme cuenta
hacia las puertas automáticas de la terminal. No porque espere encontrar a alguien conocido, sino porque desde aquella madrugada no puedo evitar preguntarme cuántas personas se quedaron con un viaje sin terminar y si algunas de ellas todavía siguen buscando la manera de recorrer el último tramo que las separa de su hogar, porque quizás hay despedidas que nunca llegan a completarse. Y en un lugar donde cada día miles de personas parten y regresan, tal vez existan viajeros que, aunque nadie los espere en las pantallas de llegadas, jamás dejaron de intentar volver. Espero que hayan disfrutado esta historia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo Expediente Oculto.